bien. Vamos a iniciar la semana 5, su habilidad verbal. Escucharme bien, ¿cierto? Pueden escribir en el chat una confirmación, usar las reacciones. ¿Sí? ¿Todo bien? Chat. Está bien. Ok, muy bien. Esta semana vemos con énfasis la jerarquía textual y dos principios textuales importantes, que son la coherencia y la cohesión. Se emplean la coherencia y la cohesión al momento de redactar un texto. Digamos, un autor que cree el texto trabaja con estos dos principios para que su texto sea adecuado. Y eso nos ayuda también en la interpretación. Mientras un texto sea más coherente y más coheso, nosotros tendremos menos dificultades para interpretarlo. Principios. Comencemos con el de coherencia textual y sus características. La coherencia constituye características esenciales que no solo permiten conformar el texto, sino que influyen directamente en su comprensión. Hay tres aspectos importantes a mencionar sobre la coherencia. Las oraciones en un texto deben girar en torno a una misma temática o un mismo tema. Esto permite relacionar el contenido total del texto. También, el texto sea coherente, debe haber consistencia semántica, es decir, las diferentes ideas entre sí no deben ser contradictorias o ambiguas. Debemos evitar las ambigüedades. Por ejemplo, en un texto argumentativo, digamos, en el texto argumentativo dialéctico que ya hemos visto, tenemos el texto A y el texto B. El texto sería poco coherente si en uno de ellos no logramos encontrar la postura, ¿no? Si está a favor o está en contra. Que esa postura no sea clara, ¿no? En este caso sería un texto poco coherente. Un tercer aspecto es la progresión temática que se desarrolla en un texto en función del eje temático del mismo. Es decir, qué aspectos se abordan en el texto y cómo se exponen en cada párrafo. Digamos que el texto está compuesto párrafos y cada párrafo desarrolla un aspecto o una idea temática. El orden en el que esos aspectos son desarrollados dan al texto una mejor coherencia. Estamos viendo estos principios en cómo se redacta un texto, ¿no? Claro, cuando nosotros leemos el texto, no pensamos, ¿no?, en estos principios, simplemente ellos ya están dados y algunos textos son más fáciles de comprender, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ya han leído varios ejemplos, algunos lo resuelven, ¿no?, con mucha facilidad, reciben las preguntas, y otros les parece más pesados, por ejemplo, ¿no? O la lectura se hace más lenta o necesitan releer el texto. Bien, entonces eso significa que tal vez esos textos no sean tan coherentes o tan cohesos. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio 1. Vamos a identificar las palabras que quiebran la coherencia textual en el siguiente texto. ¿Qué significa que quiebran? Palabras que interrumpen la coherencia, porque son ambiguas, por ejemplo, no se relacionan con el tema o son colocadas en un orden, ¿no?, que no es coherente. Leamos este pequeño párrafo y vamos a encontrar esas palabras que rompen la coherencia, la hilación, el mensaje, la interpretación del texto. Bien, tenemos 2 minutos para encontrar estas palabras.
Entonces podemos escribir en el chat las palabras que quiebran la coherencia. Como han visto, es un texto difícil de comprender, ¿no? Que algunas oraciones expresan una idea y otras tratan de contradecirlas, ¿no? Es un texto poco coherente. Escribamos en el chat cuáles son esas palabras que rompen la coherencia, que hacen que se cree la ambigüedad. ¿Ok? ¿No? Bien, respuesta. Ok, muy bien. Ah, hay más de una palabra, son varias. Veamos, pueden comparar sus respuestas. ¿Ok? Tenemos mucha, por ejemplo, únicamente las clases poderosas se atrevían a lavar algunas muy pocas partes de su cuerpo y con mucha frecuencia. Aquí la higiene de los cuerpos es prácticamente nula en la mayoría del pueblo. Mucha frecuencia, ¿no? Solamente algunas personas lo hacían y sería más coherente que sea con poca frecuencia. Seguir. El baño de agua en la higiene individual no era recomendado, incluso era beneficioso para la salud. En vez de beneficioso, podríamos decir, era perjudicial para la salud en esa época. Era el médico el que ordenaba el baño en determinados pacientes, en determinados y pocos pacientes, ¿no? Podría ser más coherente. Ciertamente el baño de agua, sobre todo si es caliente, abría los poros de la piel, facilitando la entrada de todas las enfermedades. Eso era considerado perjudicial en esa época. ¿Ceder? Ok. Facilitando la entrada de todas las enfermedades que conduce el aire. Es decir, el cuerpo después del baño está predispuesto a la bondad de la enfermedad. Sería a la maldad de la enfermedad. Más coherente. Y a la entrada del veneno pestilencial del aire. Claro, comparamos las palabras. Ahora veamos el segundo principio, la cohesión textual. Hablamos de coherencia, pues el principio anterior, hablamos de todo el texto, ¿no? Cómo se entiende todo el texto. Por otro lado, la cohesión textual nos ayuda a unir oraciones dentro de un párrafo de forma clara y también a unir párrafos, o sea, las partes de todo el texto. Digamos que es un principio más interno, más micro. Los diversos enunciados que componen un texto deben estar cohesionados. ¿Cuáles son los diversos enunciados? Las diversas oraciones, lo que implica la interdependencia entre dichos enunciados. Existen dos mecanismos mediante los cuales se logra dicha cohesión. Realmente usamos las anáforas textuales, que son las referencias a un elemento que ya apareció en el discurso. Y también usamos las catáforas textuales, que son las referencias a un elemento que se anuncia que aparecerá después, ¿no? Anáforas y catáforas. Veamos ejemplos.
de anáfora. Los estudiantes estudian rigurosamente. Ellos ingresarán a la universidad, ¿no? Usamos el pronombre ellos para referirnos a algo que ya se mencionó. Usamos una anáfora. Normalmente usamos pronombres personales cuando hablamos y cuando escribimos. Pronombres personales y normalmente en los textos usamos demostrativos también, ¿no? Esto, esta, estos, estas. Un ejemplo de catáfora: en Navidad visitaré a mis dos grandes amigos, dos puntos, Julieta y Jefferson. Tenemos un elemento que anuncia, dos puntos, Julieta y Jefferson, que se va a mencionar. De esta forma podemos conectar dos ideas, dos oraciones. Veamos este ejercicio. Identifique las anáforas y catáforas en el texto. Este ejercicio nos va a tomar un poco más de tiempo. Si es posible, podemos tomarle una foto, una captura de pantalla a estos dos ejemplos, ¿ok? Para diferenciar claramente la anáfora de la catáfora a nivel de oraciones. ¿Ok? Le tomamos una foto. ¿Listo? Busquemos más anáforas y catáforas en este párrafo. Tenemos unos 3 minutos.
Bien, ya tenemos algunas respuestas. Hay más de una anáfora y más de una catáfora. Bien, pueden proponer más ejemplos. Más. Bien, veremos las respuestas. Es el texto. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo, no dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Pero no pensé cumplir mi promesa. Por eso vine a Comal. Veamos las respuestas. Referencias en el padre y luego Pedro Páramo. En este caso es una anáfora. Está en rojo, es una anáfora. Pedro Páramo hace referencia a algo que ya se mencionó, padre. Bien, vemos que esta es una oración. Podemos referirnos nuevamente a Pedro Páramo o al padre en las próximas oraciones. Y cuando lo hagamos, usaremos también el mismo recurso de anáfora, ¿no? Verlo. En este caso, ¿quién es lo? Es el padre, ¿no? Visitarlo. Le dará gusto. ¿A quién le dará gusto? Al padre. Entonces vemos que con este recurso podemos conectar varias oraciones en el texto sin repetir, ¿no? Evitamos la repetición, la redundancia. Veamos el caso de las catáforas. Mi madre me lo dijo
aquí. Y yo le prometí. Yo le prometí. El, le prometí que vendría a verlo, ¿no? ¿Quién le prometía? A ella. También es un ejemplo de anáfora, también. Refiere a madre. En cuanto ella muriera, ¿no? Ella también hace referencia a madre. Pues, ella está por morirse, ¿no? También es una anáfora, sin decirle anáfora. Entonces, en todos estos casos tenemos anáforas. Veamos algunas preguntas de comprensión. ¿Es compatible señalar que la madre, y si el personaje de la historia no hubiera cumplido su promesa? Esas dos preguntas y 2 minutos. Bien, veamos, ¿es compatible señalar que la madre? ¿Tienen alguna respuesta? Chat. Es compatible, ¿no? Reveló del padre, su hijo. No se sabe si tiene una enfermedad mortal, puede ser que la muerte sea natural por la edad, ¿cierto? Siguiente pregunta, si el personaje de la historia no hubiera cumplido su promesa, jamás habría llegado a Comala. Fue el lugar donde su madre, ¿no? Pasaremos a los ejercicios de cuadernillo. Bien, tenemos el texto B, el texto 1 de la sección B, página 7. Este es un texto gráfico, ¿ok? En el texto tenemos la imagen y 5 preguntas. Unos 10 minutos para leer el texto.
Bien, vamos a ver la pregunta 1. La idea principal del texto. Entonces, busquemos una oración que resuma el texto. Pueden escribir en el chat. Bien, hay algunas respuestas. Respuesta es para pregunta 1, letra D. Y ese texto, además de ser expositivo, también presenta una crítica, ¿no? El empoderamiento de mujeres en países subdesarrollados debe fomentar en las mujeres una actitud política a fin de garantizar la sostenibilidad de la equidad de género. En letra D. El texto desarrolla la idea que el empoderamiento femenino en los países subdesarrollados, para que sean proyectos exitosos, en tanto la equidad de género, deben implicar la politización de las mujeres para que se, se vean beneficiadas. Es decir, ¿no? Tener participación política y que sean de alguna forma ellas mismas activas, ¿no? En su desarrollo, en su empoderamiento. Bien, veamos por qué no son las otras opciones que han señalado en el chat, ¿no? Sí. Los principales donantes como Bill Gates entienden por empoderamiento femenino la situación que posibilita el desarrollo económico de las mujeres víctimas de la inequidad. El desarrollo económico, sin embargo, en la parte final del texto se observa que no hay investigaciones que corroboren efectivamente, ¿no? Si estas mujeres se desarrollan económicamente, ¿no? A largo plazo. Veamos la respuesta, letra D. ¿Sí? Pregunta 2. El sinónimo contextual de transformar es, texto, a mediados de los 80, las feministas comprendían el empoderamiento como la tarea de transformar la subordinación de género, orientándola a la eliminación de las estructuras opresoras y hacia la movilización política colectiva. Transformar. Escribir sus respuestas en el chat. Bien, tenemos respuestas. 2B, revertir, ¿no? Revertir. Bien, correcto. Dicho término aparece en un contexto en el que se señala que las feministas de la década del 80 buscaban transformar la situación opresiva en que vivían las mujeres. Es decir, se trata de cambiar radicalmente esa situación, de revertir. Pregunta número 3, relacionando el desarrollo del texto con la imagen, podemos colegir que. Número 3, tenemos respuestas. 3, correcto. Los proyectos de empoderamiento basados en donaciones son infructuosos. ¿Qué significa infructuosos? Que no son los mejores o no dan buenos resultados. Infructuosos. Correcto. El texto desarrolla la idea que las donaciones de bienes no fomentan el activismo político de las mujeres. La imagen nos muestra a una mujer encarcelada en una estructura rígida atrapada por las donaciones. En ese sentido, es válido inferir que las donaciones resultan banales en el empoderamiento político de la mujer. Número 4. Del empoderamiento, entendido en términos económicos, es incompatible afirmar que. Atención, incompatible. Respuesta número 4. Escribir en el chat. Ya tenemos unas respuestas.
4A, correcto, 4A. Bien. Data a partir, esto debe ser a partir, ¿no? Data a partir de la década del 80. Es incompatible. El empoderamiento femenino, entendido en términos económicos, basado en la donación de artículos productivos, es una propuesta reciente y no algo que data de los 80. En aquella época, es decir, en los 80, se propugnaba, por el contrario, por un empoderamiento político y no económico. Entonces, las otras opciones de BAE son compatibles con el texto. Número 5. Si el empoderamiento femenino actual volviera a contemplar el activismo político, posiblemente, está para 5. 5. Ok, la respuesta 5. 5C. ¿Estamos de acuerdo? ¿C? Sí, muy bien. 5C. Veamos por qué no puede ser D. 5C. Podría eliminarse las estructuras de la inequidad de género. Esto es textual. En el texto se señala que el empoderamiento de las mujeres en países subdesarrollados, entendido en términos económicos, mediante las donaciones de máquinas de coser o animales de crianza, no es favorable para las mujeres, ya que no combate las estructuras que sientan la inequidad y opresión de las mujeres. En ese sentido, si por el contrario contemplara lo político, sí posibilitaría la equidad de género y la libertad de la mujer. Ok, muy bien. Ahora veamos texto dialéctico. Ok, texto dialéctico de la página 9. El texto dialéctico de la página 9. Tenemos unos 10 minutos también para leer el texto.
Bien, vamos a responder las preguntas en el chat. Respuestas para 1 y 2. Ok, bien, ya tenemos unas respuestas en el chat. Ok, ¿están de acuerdo en el número 2? En el número 1, no. La respuesta es letra A. ¿Cuál fue la causa de la caída del Imperio Romano? Esta es la controversia. Para algunos fue una caída hostil, mucha violencia, y para otros fue un proceso lento y más amigable. Ok, uno A. ¿Por qué no puede ser E, no? Fue pacífico el derrocamiento de Rómulo Augustulo, que fue el último emperador. Filipo, ¿no? Sostiene que la caída de Roma fue producto de la asimilación de los bárbaros en las fronteras del imperio. El autor del primer texto, del texto A. Mientras que Ward Perkins, autor del texto B, recusa esta posición, pues considera que la naturaleza del fin del imperio tiene que ver con la conquista y la violencia. ¿Eh? Entonces vemos que el texto A nos habla de una asimilación de los bárbaros en las fronteras del imperio, tanto con la violencia, ¿no? Sino con la asimilación. Entonces, para resumir ambos textos, ¿no? Texto A y texto B, la controversia sería más cercano escoger letra A. ¿Eh? Porque claro, Rómulo es el último emperador, sin embargo, para el autor del texto A, este proceso de asimilación venía desde antes de Rómulo, ya fue el último. ¿Ok? Entonces es mejor letra A. Veamos número 2, el número 2 si están de acuerdo. Sí, dos están de acuerdo. 2 es letra. En el texto A, la expresión caída silenciosa hace referencia a. En el texto A señala que la deposición del último emperador romano debe verse como una acción carente de mayor valor que el simbólico, pues es solo el último eslabón de una gran serie de factores que llevaron a la transformación del imperio. Entonces la respuesta sería letra C, ¿no? Solamente un hecho simbólico poco, poco relevante o irrelevante. Claro, ¿no? Porque si vemos el proceso de asimilación, esto ocurrió desde mucho antes de la caída del último emperador. Entonces, esta caída fue progresiva, silenciosa, y ya, ¿no? El hecho de que el último emperador cayera es un hecho simbólico, pero irrelevante, ¿no? Ya
se veía venir, ¿no? Veamos. Respuesta C. ¿Y por qué no puede ser la respuesta que han marcado? Ok. Un gesto de asimilación amistoso. Silencioso. Aquí. La deposición del último emperador debe ser vista solo como una caída silenciosa. Se trata de un gesto que se inserta en un arrastre de larga duración que tiene detrás toda una historia de fragmentación regional, de adquisición y deseo de autonomía cada vez más marcados. Pero no de amistad ¿no? se aleja mucho, aunque una asimilación amistosa. Podría ser una asimilación eh, progresiva, como buen distractor o clave, ¿okay? Si fuera progresiva, es posible, pero no amistosa. Número 3 y 4, vamos a responder 3, 4 y 5. ¿Okay? Profesora, ¿Sí? Han dejado las respuestas en el chat. Muy bien. 3, 4 y 5. ¿Sí? profesora, ¿Alguna consulta? ¿por qué, por qué la caída silenciosa es simbólica, pero a la vez irrelevante? ¿Por qué, o sea, sin importancia? Es decir, sin importancia, porque ya se veía venir. Ah, ¿Ok? Ya se veía venir, o en todo caso, como ha sido tan progresiva, no hay una caída que sea la más relevante, ¿no? ¿Sí? ah, ya, Mejor, se gracias. entiende de esa forma, mejor. Sí. Ok. Sí. Bien, veamos. 3, 4 y 5. Ya tenemos respuestas en el chat. Bien. 3. En relación a la postura sobre los bárbaros que se maneja en los textos A y B, es incompatible, atención, incompatible señalar que la respuesta es letra B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, estamos de acuerdo. 3B. Los dos sostienen que hubo cambios radicales luego de su asimilación en Roma, ¿no? Digamos, es incompatible. Bien, no los dos, solamente en un caso. Los tres. Según Filipo, tras la asimilación de los pueblos germánicos, hay una continuidad administrativa e impositiva en las tierras del imperio. Además, el poder de los jefes bárbaros venía del mismo imperio, así que no se puede afirmar que son cambios radicales. ¿Eh? Bien. Número 4. Sobre el poder del emperador romano, según el texto A, únicamente el texto A, es posible colegir que la respuesta es letra C. ¿Estamos de acuerdo con letra C?
Ujú. Bien, 4C. Bien. Había estado dejando de ser real y efectivo de manera paulatina. Ok. Si bien se sostiene que la asimilación de los, ¿no?, germanos fue pacífica, es posible inferir que si el emperador delegaba su poder en los caudillos bárbaros, era por su incapacidad de contrarrestar sus fuerzas. Había estado dejando de ser real. Ok. Y por último, 5, respuesta, letra E. ¿Estamos de acuerdo? Letra E. Letra E. Veamos en el chat. Letra E, muy bien. Ujú. Sí, excavaciones arqueológicas demostraran que la gran mayoría de las ciudades romanas durante la primera mitad del siglo V, sufrieron devastaciones y saqueos. Entonces, la postura que defiende Filipo se vería seriamente cuestionada, porque menciona que fue una asimilación más pacífica. ¿Ok? Bien, ahí. Trabajaremos texto en inglés para refrescarnos un poco. ¿Ok? Texto en inglés es un texto breve, el texto de la página 14. Bien, voy a escribir la traducción en el chat. Solo un momento. Bien, la traducción ya se encuentra en el chat. Tenemos unos 10 minutos.
Bien, vamos a dejar las respuestas para 1 y 2 en el chat. Ok, bien, vamos a leer el texto. In many parts of the world, an important key to freedom and growth can be something as simple as clean water. The women and girls in Kenya, several hours each day, are routinely spent searching for and retrieving potable water for their families and communities. As basic as it may seem, in other parts of the world, in these places, easy access to clean water can be life-changing and liberating, freeing up time and energy for more enriching opportunities. In regions like these, what little water is available is often contaminated and unsafe to drink. This is where PNG, Children's Safe Drinking Water Program, comes in, helping to teach families to transform contaminated water in just 30 minutes, using just a bucket, a stick, and a piece of clean cloth, and a PNG purifier of water packet, developed by PNG laundry scientists. By creating more clean water and reducing illness, these packets pack a word of promise, especially for women and girls. Veamos la primera pregunta. What is the topic? What is the main topic? ¿Cuál es el tema principal? El número 1. Okay. Respuesta es letra D. Muy bien. PNG's assistance to purify water in Kenya. Sí, la asistencia de PNG para purificar agua en Kenia. Número 2. The word key most likely means, la palabra key significa, vamos a dejar la respuesta en el chat para el número 2, significa solution. Veamos. An important key to freedom, una importante solución para la libertad. Aquí. Respuesta. Solución para mejorar la calidad de vida. Número 3. The contextual antonym of the word promise is. El antónimo contextual para el verbo, para la palabra promesa es antónimo, letra, número 3, letra E. Muy bien. Antónimo, decadencia. Número 4. According to the text, it is false to say that women and girls in Kenya. Según el texto, es falso decir que las mujeres y las niñas en Kenia. Número 4. B. Bien, estamos de acuerdo. Número 4. B. Have drinking water resources. Es falso afirmar que las mujeres en Kenia tengan acceso a agua potable. Es falso. Número 5. We can infer about PNG Children's Safe Drinking Water Program that podemos inferir del programa del agua bebible de PNG para los niños que
5, por último, 5. 5B también, letra B. Muy bien. Mis, Ya, ¿cuál era la de? aquí está. Ujú, están en resaltado. En 5. We can infer that the PNG helps many people in different regions of Africa. Ayuda a mucha gente en diferentes regiones de África. Y no, aparte de Kenia, se menciona en otras partes del mundo, en regiones donde hay poco acceso a agua, diferentes regiones de África, porque en África también, ¿no?, el acceso al agua es limitado, ¿no?, en varias regiones. ¿Ok? 5. Por último, trabajaremos el texto continuo, texto 3 de la página 12. ¿Ok? Es el último texto, texto 3 de la página 12. Página 12, tenemos unos 10 minutos, texto 3.
Bien, vamos a responder. Número 1. Pueden dejar las respuestas en el chat. ¿Estás? Respuesta. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el mejor tema? La diferencia entre verdad griega y hebrea. Bien, el texto desarrolla el concepto diferenciado que tenían tanto los griegos como los hebreos sobre la verdad. Correcto. 2. Resulta incompatible con el texto sostener que la verdad, incompatible, incompatible es una realidad encubierta, discernible mediante el conocimiento sensorial. La E. La verdad entendida como realidad detrás del objeto, como esencia del ser, solo es accesible a la facultad intelectual, no al conocimiento sensorial, no está disponible para los sentidos. Miss, por qué es incompatible? La E. Incompatible, sí, Ajá. ¿Por qué? porque Pero en el texto se señala que está disponible, la verdad está disponible para las, la facultad intelectual, no para el conocimiento sensorial. Esto es textual. Veremos aquí en esta parte, cuando se habla de los filósofos griegos, ¿no? Aquí está. Veamos aquí. Aquí está. Que era a su vez realidad verdadera, era concebida a menudo como algo únicamente accesible al pensamiento, es decir, a la facultad intelectual y no a los sentidos. Entonces aquí se dice lo mismo con otras palabras, cuando nos referimos a los sentidos es lo sensorial, ¿cierto? Entonces es incompatible porque se está afirmando que está disponible para los sentidos, mientras que en el texto se menciona que no, no está disponible para los sentidos. ¿Es claro? ¿Sí? sí, mis Bien. gracias. Veamos número 3. Del texto se puede concluir que uno de los contrastes fundamentales entre la visión griega y hebrea sobre la verdad consiste en que, veamos en el chat, 3. Letra D. Texto, ¿no?, más filosófico, suelen ser más difíciles. Del texto se puede concluir que uno de los contrastes fundamentales entre la visión griega y hebrea consiste en que la primera, es decir, la griega, es de naturaleza estática, ¿no? Es permanente, la verdad es siempre verdad. Y la segunda es dinámica, es decir, puede cambiar, ¿no?, en el presente, en el futuro, es dinámica. Bien. Número 4. En el texto la expresión amén significa, bien, esperanza. O sea, que así sea, amén, esperanza. Número 5. Si la cultura helénica hubiese recibido una marcada influencia de la cultura hebrea, probablemente. La 5 es un poco más difícil. La E. Respuestas en el chat. Para 5 la respuesta es letra C. Veamos. El valor de la verdad griega habría dependido del devenir. Bien.
Si la cultura hebrea hubiese recibido la influencia de la cultura hebrea, el valor de la verdad griega habría dependido del devenir tiempo. ¿No? Sería un poco cambiante. Entonces veamos. En el supuesto que se ensaya, probablemente la verdad ya no se conciba como el ser siempre, sino como fidelidad, que aún no es, pero que puede ser, ¿no? O que siendo primariamente confianza, se irá revelando o no conforme transcurre el tiempo. Es decir, va a depender del tiempo. Cinco. Bien, hemos terminado, al parecer, todos los textos de esta semana. Sí, hemos terminado todos los textos. Bien, nos vemos el próximo lunes. Que tengan una buena semana.